se le hace un poco tarde, se tiene que interrumpir por alguna razón, pueda tener acceso. No se difunde por ningún canal abierto ni nada por el estilo, o sea, es solamente para tenerlo después de cada clase como variante para que puedan tener la clase. Si por alguna razón no pudieron, entendemos que la virtualidad ha multiplicado problemas ya existentes, entonces, bueno, si podemos tener ese backup, lo hacemos. Bien, primero me presento yo y presento al equipazo que me acompaña. Yo soy Adrián Smukler, como dice ahí debajo si mueven el mouse. Mariana Oso es la profesora adjunta, está desde hace mucho tiempo conmigo en la materia, en la cátedra desde los orígenes. Leo Zaffaroni es el jefe de trabajos prácticos, también hace mucho que está, no tanto. Y tenemos un maravilloso cuerpo de ayudantes integrado por, en orden de MIMIT, Eduardo Hunter, Agustina Caldirola, Maxi Rodríguez, que está ahí el barbudo que retorna después de mucho tiempo y desde Bahía Blanca. Y está por ahí, no sé si está Nacho Escandizo, que no lo veo. Sí, está ahí abajo. También tomando mate. Bien. Bueno, a ver cómo comenzamos. Comencemos un poquito por definir qué es lo que vamos a cursar, después cómo lo vamos a cursar y después algunas consideraciones alrededor de las características que impone la pandemia. En primer lugar, interrúmpanme cada vez que quieran, no somos una comisión tan grande. No, en realidad conviene que arranque por otro lado. Conviene que arranque por tratar de explicar por qué estamos todos juntos habiendo dos comisiones, y en todo caso dejar eso abierto a una decisión si genera problemas o dificultades a quienes se lo genere. De hecho, ya sabemos que hay una alumna que todavía no llegó porque por laburo puede llegar a las 8 de la noche, como temprano, entonces ahí ya tenemos una primer dificultad. Lo que sucede es que desde que la materia se anualizó, tenemos un grupo muy reducido de estudiantes. Resistimos a cuatrimestralizar la materia porque nos parece que los contenidos de la materia está bueno que se den anuales, y tenemos una cantidad de inscriptos que nos permite todavía sostener la propuesta, si bien entendemos que para muchos estaría bueno sacarse la materia en un cuatrimestre. Lo cierto es que el proceso anual, para el tipo de trabajos prácticos que hacemos, el tipo de contenidos con que vinculamos esos trabajos prácticos y las posibilidades de asimilación, se favorecen mucho teniendo la misma carga horaria distribuida a lo largo de todo el año, ¿no? Hace bastante tiempo la materia era... Al inicio de la carrera la materia era anual, después, como casi todas las materias eran anuales, después se cuatrimestralizaron prácticamente todas, y después de muchas gestiones logramos volver a anualizar montaje 1 y 2, y por razones que nos exceden, la dirección de la carrera tomó la decisión de insistir en la cuatrimestralización, y Montaje Cruz accedió, y nosotros dijimos no. Nosotros queremos que sea anual. Pero bueno, lo cierto es que ahí nos permitieron sostenerla anualmente. Lo cierto es que podemos tener más trabajos prácticos, más contenidos, y sobre todo dosificarlos de modo tal que se vayan asimilando progresivamente y de una manera adecuada, vinculado a un crecimiento en los prácticos. Nosotros tenemos como una política pedagógica de concebir la materia en un formato de taller, con mucho acompañamiento en los trabajos prácticos, y en el montaje es muy importante
las sucesivas revisiones sobre los procesos que se van haciendo. O sea, un mismo proceso que tiene 2 o 3 instancias de revisión crece mucho y permite entender mucho por dónde pasa la lógica del montaje, por lo menos entendiendo el montaje como lo entendemos nosotros, que ahora en todo caso sí explico un poquito más. Lo que pasaba también es que por ahí teníamos de los 60, 50, 60 que tenemos habitualmente, el 80% en noche 1 y 10 alumnos más o menos o 12 en noche 2, lo cual hacía que, bueno, en la presencialidad era muy divertido porque éramos un grupito muy chiquito, pero en la virtualidad, no sé si alguno de ustedes da clases, pero por paradójico que parezca, porque uno está en su casa y sentado frente a su computadora, es mucho más cansador que dar la clase en vivo. Es cansador entre muchas otras cosas porque aún teniendo todas las cámaras que ahora están prendidas, que son un montón, digamos, es una de las veces que más proporción de cámaras prendidas tenemos, el ida y vuelta no es lo mismo, ni la sensación de estar compartiendo un espacio en el que nuestros cuerpos están inscriptos y la percepción es totalmente diferente. Entonces, inclusive eso implica que muchas veces quien está hablando, les debe pasar en muchas reuniones si laburan con reuniones de Meet y demás, que a veces es difícil hacer la pausa para que hable el otro, porque como están todos callados esperando que se haga la pausa, y nadie interrumpe o levanta la mano o dice, termina sucediendo que por ahí uno hasta se estira más de lo que necesita porque está esperando ser interrumpido y tiene el temor al silencio. Y por muchas otras razones que ya las habrán pensado, hablado en 2 millones de grupos, así que no hace falta que las extendamos demasiado, hacen que la dinámica de cursada sea, la energía que se gasta en la cursada sea mayor que lo que se siente que reditúa. En función de eso, yo aparte doy montaje 1 a la tarde, con lo cual, si tuviera que dar, hay días que tendría que dar 4 teóricas seguidas, en la FADU era una proeza, pero acá es una tortura. Entonces, la verdad que a mí me facilita mucho no tener que repetir la misma clase 2 veces seguidas. El grupo es chico, en un grupo de 10, 12 personas. En este caso, noche 2 quedó más repartido. Quedaron 40 y 20 y pico, entre noche 1 y 2, o menos, 35 y 25 más o menos. O sea, quedó muy parejo, lo cual llama bastante la atención. Así que, bueno, estamos en condiciones, abiertos a replantear esa decisión si hay gente que le moleste. En todo caso, para no estirarlo mucho en esto, por ahí consultaremos. Yo calculo que si decimos, che, si arrancamos a las 8 está todo bien, y es muy probable que no, porque quien se anotó 6:30 seguramente le modifica mucho arrancar a las 8. Así que eventualmente haremos alguna consulta vía mail que les pedimos que contesten más o menos rápidamente. Hablaremos con esta chica, porque sí, siempre está la posibilidad de por ahí que entre más tarde y la vea grabada, pero es una molestia. Pero en todo caso hablaremos para ver cuál es la mejor solución, y llegado el caso desdoblaremos y haremos las 2 comisiones en el horario que tienen previsto. Bien. Les comparto una pantallita como para usarla de pizarrón, para tener de referencia de qué estamos hablando. Básicamente el montaje lo podemos entender de 2 maneras. Y lo podemos entender 2 maneras que no se oponen: como procedimiento técnico de postproducción o como dispositivo de producción de sentido. Los que cursaron montaje 1 conmigo, bueno, es una especie de extensión de lo que venimos trabajando en el primer nivel de la materia, como una especie de prolongación en cuanto al criterio de qué entendemos por montaje. Aclaro, ¿no? Ya están en el tercer nivel de la carrera, segundo nivel de la materia, y sería esperable que nadie confunda edición con montaje, pero es una confusión que suele existir inclusive en gente
formada profesionalmente. La edición sí es el proceso que hace el editor cuando recibe el material y trabaja en su isla compaginando el material. El montaje es más amplio, la edición podríamos decir es parte del montaje, pero sobre todo el procedimiento que le da lógica a la fragmentación de una continuidad y reunificación de esa continuidad en una totalidad en fragmentos audiovisuales, y lo podríamos extender en otro tipo de fragmentos, ¿no? Montaje es básicamente unir elementos dispersos, elementos diversos. Hablamos de una cadena de montaje en la producción, hablamos del montaje de una obra de arte, de una obra de teatro, cuando el director teatral agarra el texto, toma decisiones de cómo poner en escena la obra, está montando la obra. Se dice montar la obra y hablamos en un proceso de producción de cadena de montaje cuando hay un diseño, digamos, que obliga a generar un material, las piezas del auto, muchas veces de colaboradores diversos, y que se van unificando de acuerdo a un criterio progresivo, además de cómo se ensamblan las distintas partes para formar, si es un auto, el auto al final. Es decir, hay una producción de partes en función de un diseño, y el proceso de montaje es todo el proceso que va desde el diseño hasta el ensamblaje final. Cuando se piensa muchas veces en términos de montaje como edición, se piensa como que es el ensamblaje final. Y que en todo caso es una cuestión técnica que tiene que ver con el, casi diríamos, el ajuste entre las distintas piezas que han sido generadas. Se asume, aún en esos casos, que hay un aspecto creativo y que de acuerdo al tipo de pieza audiovisual o al estilo de cada director o de el diseño de producción, se depositará más o menos posibilidades de creatividad, de creación, de rediseño en la instancia de la edición, pero básicamente se concibe como algo que se da al final del proceso de producción audiovisual. Y en realidad, bueno, una vieja frase de montajistas de cine decía: lo que el rodaje no da, el montaje no presta, ¿no? Esa instancia definitoria, esa instancia donde todo se termina uniendo, está limitadísima si no fue concebida previamente, inclusive con el margen de posibilidades que se dejan a la decisión de la instancia final, ¿no? Entonces, el montaje es algo que arranca desde la propia idea del diseño de producción. Para nosotros no... digo, cualquiera que haya solapeado un libro de montaje, no conozco ningún texto de montaje, no digamos cursado una materia de montaje o transitado por una experiencia de rodaje en la función de montaje, pero cualquiera que haya solapeado un manual de montaje ve que el diseño del montaje se establece por lo menos en el guión técnico. Es decir, cuando yo decido esta escena la voy a descomponer en tantos planos, en estos tamaños de planos, en estas angulaciones de cámara, estoy pensando cómo lo voy a pegar después, ¿no? Entonces estoy haciendo una operación de montaje. Para nosotros y para la inmensa mayoría de los teóricos, académicos, inclusive montajistas, el proceso de montaje podemos pensar que arranca directamente en la primera idea de producción, de qué tipo de producto voy a hacer. Digamos, cuando yo, para no ir necesariamente al cine, nosotros somos una cátedra que está muy orientada al cine, pero mismo si nos vamos por completo del cine y pensamos en una instalación multimedial, digamos, donde hay proyección de video, efectos de luces y de sonidos, modificaciones escenográficas, de utilería, intervención de interacción con el espectador y demás, técnicas de mapping, o lo que fuera, todo eso implica, bueno, voy a necesitar una cantidad de especialistas, desde el coreógrafo, el escenógrafo, el especialista que va a traer el mapping, el diseñador de... vamos a proyectar videos sobre ciertas superficies,
un técnico en luces, un ingeniero de sonido, que se fije cómo vamos a articular todo lo demás, y no es que va moviendo y bueno, y vienen todos juntos y dicen, ¿vos qué trajiste? A ver, vamos a ver. Vamos, tiene que haber un diseño específico parcializado, que son básicamente operaciones de montaje. Entonces, acá en el grafiquito y en principio antes de todo eso es para qué, digo, ¿no? ¿Para qué vamos a hacer esta instalación? Digamos, ¿cuáles son los contenidos que vamos a poner en las imágenes para que interactúen de qué manera? ¿Eh? Entonces, si pongo, no sé, imágenes morbosas para ver cómo reaccionan los personajes mezcladas con tal o cual sonido, voy a tener que diseñar el sonido con esas imágenes, con una captura en vivo de las reacciones de la gente, que se van a pasar por streaming y por celular, y todos van a poder interactuar con sus celulares o lo que fuera, en cualquiera de todas esas variantes, ¿no? Implica un sentido que se empieza a desglosar en una sensibilidad que quiero producir en el espectador, en un control y organización de la interacción que voy a organizar a través del procedimiento técnico que sea, inclusive una contratación de cuáles son y dejan de ser. Entonces, eso que será rol del productor o el director o el puestista, digamos, de la instalación, repartido en todos ellos, ya son operaciones de montaje. Nosotros las desglosamos en estos dos elementos, de todas formas pensando en una cadena de realización audiovisual esencialmente cinematográfica, con que el procedimiento técnico de postproducción se podría dividir, esto se puede trasladar a cualquier otro tipo de procedimiento, entre un conjunto de herramientas tecnológicas, de software, hardware, eventualmente laboratorio o alguna otra variedad, que es incumbencia, digamos, del operador, de técnicos especializados que saben manejar, que conocen las posibilidades y tienen cierto criterio, aunque sea por oficio y experiencia, que uno puede esperar que pueda en todo caso brindar soluciones que tengan que ver con los otros aspectos, ¿no? Pero ese procedimiento técnico de postproducción tiene por un lado ese aspecto y por el otro una lógica, un criterio de asociación de imágenes y sonidos. Cómo se juntan, se juxtaponen y qué efecto producen, ¿no? Lo que tiene que ver esencialmente con un proceso de sintaxis audiovisual. Ese proceso de sintaxis, ¿no? Que tiene que ver con concebir al montaje como dispositivo de producción de sentido, es para nosotros el núcleo de la materia y el núcleo de lo que entendemos por montaje. Es decir, el montaje está en el núcleo de la sintaxis audiovisual. Es el núcleo de la sintaxis audiovisual. Y eso es incumbencia del montajista, del director. Las relaciones en una cadena de montaje audiovisual más o menos frecuente, la mayoría de las piezas audiovisuales del cine a la televisión, a la publicidad, o cualquier otro tipo de cosas, está poco desdoblada entre montajista y operador. El montajista habitualmente es quien opera, pero muchas veces en ciertos productos que se realizan, no necesariamente más especializados, más que tienen que ver con operaciones de postproducción de imagen y eventualmente de sonido más, si se quiere, delicadas o sofisticadas o específicas, es probable que el montajista requiera la asistencia de especialistas apropiados. Esto es lo que nosotros tratamos de desarrollar. Inicialmente, cuando hace muchos años tomamos la materia, nos dividimos con los profesores del área, en ese momento todavía no estaba Cruz, pero estábamos los demás, y repartimos un poco las incumbencias de cada nivel y después eso se plasmó en la currícula nueva que está funcionando ahora, que tenía que ver con que en el primer nivel de la materia, las herramientas que todas las cátedras de montaje 1 tenían que garantizar en la medida de lo posible, eran las que tienen que ver con la sintaxis audiovisual básica. Es decir, que todos los que cursaran montaje 1 salieran sabiendo cómo definir un criterio de juxtaposición de imágenes y sonidos, para qué, y poder controlar razonablemente el resultado y de cómo funciona la sintaxis audiovisual, de cómo se controla
lo que le pasa al espectador cuando es sometido a las imágenes y sonidos que le ponemos delante. En un segundo nivel, confiamos en que era el traslado de eso al diseño de puesta. O sea, era la instancia de diseño, que sería como un segundo nivel, digamos, de la sintaxis audiovisual, donde ya empieza a intervenir no solo la manera de funcionamiento, cómo los dispositivos accionan. Cuando digo dispositivos no me refiero a programas de edición o ese tipo de cosas, sino a dispositivos semánticos, es decir, que tienen que ver con cómo se significa, cómo se produce sentido, pero sobre todo en un plano lineal. Cómo, si yo quiero expresar determinada idea, determinado concepto, lo puedo hacer y puedo controlar lo que le pasa al espectador en un nivel de información, ¿no?, que recibe y puede decodificar aquello que se le está dando. Un segundo nivel, donde empiezan a intervenir elementos, si se quiere, que tienen que ver más con la sensibilidad o con otro concepto del sentido, ¿no? Porque nosotros estamos hablando acá de dispositivo de producción de sentido, ¿no? Como dispositivo de producción de sentido, nosotros entendemos que el montaje es un momento privilegiado de la puesta en escena. Momento entre comillas, lo ponemos acá, porque no sería un momento cronológicamente determinable, ¿no? Sucede entre la cuarta y quinta semana de rodaje o de diseño de producción o de lo que fuera, ¿no? Sino que atraviesa como instancia todo el proceso de producción de una pieza audiovisual, desde el concepto de la idea hasta el último procedimiento, diría inclusive de la campaña de difusión si la tiene, o de la estrategia de por qué canales se va o ante quiénes se va a difundir. Porque la receptividad que tenga una pieza audiovisual es distinta si por ejemplo, si la perciben en un aula 200 estudiantes de imagen y sonido del último nivel, o si se percibe como publicidad en un video de YouTube que te está interviniendo, no se ve de la misma manera. Entonces, como no se ve de la misma manera, tampoco se lee de la misma manera, y hay elementos que pueden accionar en un lugar que no accionan o accionan de otra manera en otro. Y eso también es parte de lo que el montajista tiene que tener en su cabeza a la hora de editar. Es decir, uno puede decir, bueno, todo lo que estás diciendo está bien para el director, y yo entiendo que el director es el primer el que define, ¿no? También cuando uno estudia los métodos de montaje y demás, ve que en realidad no son montajistas los que deciden el método de montaje, sino que son básicamente los directores, ¿no? Cuando uno ve los métodos de montaje, bueno, nosotros vemos dentro de montaje 1 de la categorización que hace Mitri, ¿no?, que divide en montaje narrativo, lírico, de ideas e intelectual. Y todas las referencias que hay sobre esos métodos de montaje no son de montajistas, sino son de directores, que establecen su estrategia de diseño en función de una determinada manera de pensar esa fragmentación y de cómo se va a unir después. Es el momento en el que se define, en función de un sentido que se espera construir, una manera en la que se van a producir esos distintos fragmentos. Cuando nosotros hablamos de sentido, digamos, esto en todo caso lo vamos a trabajar con un poquito más de detalle la semana que viene. Lo hacemos en polémica con la noción de significado, de contenido o de mensaje, ¿no? Nosotros entendemos el proceso que le sucede al espectador ante una obra de arte como mucho más integral que lo que puede haber en la idea habitual de distinción entre forma y contenido. Es decir, que la pieza audiovisual sería una especie de soporte que transmite un significado y que el espectador decodifica y descifra el significado. La expresión sentido para nosotros tiene un conjunto de resonancias bastante más amplio, ¿no? Significado, mensaje, contenido son conceptos cerrados, ¿no? Son tres variantes de un concepto que ya está dado, digamos, ¿no?
mensaje y contenido, ni hablar, ¿no? Relación contenido y forma, la forma contiene al contenido y el contenido es aquello que se transforma a través, o que se transmite a través de una determinada forma. Nosotros pensamos más en términos de forma en relación con el sentido. El sentido, cuando digo la palabra sentido, resuenan en esa misma expresión tres cosas distintas. Por un lado, el significado, ¿no? Yo puedo decir sentido como sinónimo de significado. Pero también aparece un aspecto sensible. Yo siento las cosas. Algo que es sentido se transforma en sentido, ¿no? Eso para nosotros, si bien, bueno, puede sentirse, ¿no? Yo digo, puede sentirse como una torsión muy fuerte sobre la expresión, porque cuando yo digo sentido estoy diciendo significado, pero dije puede sentirse, no dije puede entenderse, ¿no? Puede sentirse, ¿no? Hay una distinción entre sentir y entender, ¿no? Entonces el sentido ya, si yo le incorporo significado más el aspecto sensible, sería un significado vivido, sentido, sensiblemente experimentado, ¿no? Que ya es diferente. O sea, ya no significo con un concepto, sino significo con un conjunto emocional sensible que está articulando en esa propia sensibilidad y emocionalidad una determinada idea que no se puede separar de esa emocionalidad y esa sensibilidad. Y por otro lado, sentido implica una dirección. Vamos en este sentido, me dirijo en este sentido, ¿no? Y en realidad el proceso, tal como nosotros, digo nosotros, es un nosotros muy amplio que se puede remontar a Platón, digamos, ¿no? Pero que en todo caso implica una postura, un posicionamiento que no todos tienen por qué compartir desde ya. Pero es el que a nosotros nos parece más verdadero, diría, ¿no? Iba a decir productivo, más genuino, que también, pero sobre todo más verdadero, ¿no? Cuando estamos hablando de un hecho estético, estamos hablando de algo que nos atraviesa de una forma integral, que no es solamente que comprendemos lo que quiere decir la obra de arte, sino que sentimos que siempre hay un plus, que ese plus está dado por ese conjunto emocional, sensible, que hemos transitado, que no se puede agotar como si fuera una especie de envoltura que acompaña el significado, y que lo importante es el significado, y lo otro fue una manera que hizo... que lubricó, digamos, la transmisión de ese significado, que la hizo más fluida. Sino sobre todo que pensamos que lo que se les propone con cualquier obra de arte a un espectador es fundamentalmente un recorrido emocional, un camino, un tránsito que va en una determinada dirección y que entonces propone un sentido. Y ese sentido se elabora por la subjetividad y en la interioridad del espectador. No está en la obra de arte, no lo conoce ya el autor antes de emitirlo, sino que lo produce y se produce en el espectador cuando está transitando la forma que le propone. En nuestro caso, digamos, habitualmente van a ser películas, pero puede ser cualquier expresión estética, narrativa, ¿no? Lo que nos pasa con una obra de arte nunca, jamás se agota en lo que podemos decir de esa obra de arte. Lo cual hace que sea un terreno resbaloso, porque además, no sé si hay películas, cuentos, pinturas que les hayan partido la cabeza, ¿no? Que es lo que tendemos a entender nosotros, ese nosotros tan amplio, como hecho estético, que es en realidad a lo que apunta la obra de arte, no a decirte qué. ¿Sí? Yo puedo decir en palabras lo que quiero que mi obra te diga, y por qué me tomo todo el trabajo de hacer la obra de arte. Te lo digo directamente y es más rápido, más efectivo, más seguro, no es que te vas a confundir, menos ambiguo, ¿no? Entonces, pero esa ambigüedad, ¿qué es? Esa ambigüedad es algo que entonces le resta precisión, porque si yo quiero decir algo y lo hago de una manera expresiva, que por darte una sensibilidad asociada a eso que quiero decir, le produce ambigüedad, equivale a lo que gano. En realidad son experiencias que de una manera sublimada, porque no es por supuesto lo mismo que nos parte al medio de aquellas cosas que vivimos, si se quiere, en nuestra vida real, digamos, en la experiencia estética estamos de alguna forma desdoblados, nos afecta una sensibilidad proyectada y que esa proyección nos permite interiorizar ideas, conceptos, emociones, sensaciones, todo ese conjunto, ¿no?
es un terreno resbaloso, en un terreno, si se quiere, poco firme. Por un lado, porque ¿cómo puedo estar seguro que lo que me pasó a mí es lo mismo que les pasó a ustedes con la misma película que nos encantó? ¿No? Sin embargo, es la misma película que nos encantó. Digamos, ¿no? Y nos encantó de un modo, digamos, inclusive muchas veces uno se queda sin palabras, ¿no? A mí me suelen venir las palabras cuando hablo, pero siempre estoy rodeando el fenómeno, ¿no? Nunca termino de decir lo que pasa. Es un poquito lo que nos pasa con una pesadilla, con un sueño. Con una pesadilla se la tratamos de contar a un amigo, una amiga. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos pasa habitualmente? Uy, qué feo. Pero si hay algo que no nos sucede, es haber sentido, ¿no? Inclusive mientras estamos contando la pesadilla, ¿no? Y en ese momento se abrió la ventana, ¿no? Y uno lo sintió como un horror cuando se abrió la ventana, y el otro dice, bueno, se abrió la ventana, ¿qué onda? No digo se le cayó la cabeza o algo, que uno, ay, qué feo, ¿no? Pero si yo digo, si yo digo, ¿no? Si yo sueño, tengo una pesadilla y de pronto se le cae la cabeza a alguien, ustedes pueden entender rápidamente que, uy, qué horror. Pero nadie se acaba de horrorizar porque yo diga eso. Entonces, por más, bueno, pero si me contaste, me fuiste metiendo en la pesadilla, ¿no? Fui participando de la pesadilla. Claro, pero el problema con las pesadillas es que las pesadillas trabajan con una simbólica individual, personal, intransferible, ¿no? Que tiene que ver con las experiencias, con los miedos, cuando yo era chiquitito, cosas que hasta me olvidé, ¿no? Entonces a mí me aterra la ventana abriéndose, no sé, porque en algún momento cuando era chiquito eso tiró la mamadera y no sé, me quedé traumado porque se cayó la mamadera encima mío y estaba caliente, ¿no? Entonces quedó la apertura de la cosa en algún lugar de mi inconsciente y se abre la ventana y se ponen los pelos de punta. Pero eso no lo voy a lograr transmitir a nadie. Bueno, de alguna forma el arte, el cine, que es de lo que fundamentalmente nos vamos a ocupar, produce esa simbólica de una manera que la vaya produciendo el espectador mientras está transitando ese recorrido. No implica que le hayan pasado las mismas cosas que se le supone, implica una apertura, una disponibilidad, ¿no? El hecho estético depende de la complicidad del espectador, depende de que el espectador se deje llevar, ¿no? Y acompañe. A veces tenemos resistencia a dejarnos llevar, porque a veces el arte nos puede llevar a lugares a los que no queremos ir, ¿no? Y a veces porque les torpe la manera, a veces porque por nuestra visión del mundo no hay manera de que coincidamos con el recorrido que se nos está proponiendo, a veces porque intelectualizamos demasiado, y eso puede ser un problema, no porque reflexionemos, ¿no? Yo creo que muchas veces se dice, uno se encuentra con gente que dice, no quiero analizar la película porque quiero mantener fresco lo que me pasa, me quiero mantener vivo lo que me pasa con la película y tengo miedo de que si la analizo vaya a destruir aquello que me sucede. Bueno, en ese caso hay como, en mi opinión, un error. Ningún análisis, ninguna reflexión sobre ninguna película tiene por qué producir ese efecto si tiene las prioridades y las jerarquías claras. Es decir, cuando yo pienso en una película y tengo como eje de referencia esa cosa misteriosa que no puedo terminar de decir, que sé que me pasa con esa película, y lo que voy pensando me ayuda a precisarlo, a aferrarlo, a sostenerlo vivo, vital, intenso, a que siga produciendo cosas, estoy pensando bien. Si cuando pienso, conceptualizo y el concepto me sirve para limarle las garras a eso, por así decir, a limitarlo, a ponerle condiciones, a decir, era esto, y a sacármelo de encima, en mi opinión estoy pensando mal, ¿ya, no? O sea, la reflexión sobre lo que a uno le sucede y lo que a uno lo mueve, tiene todo eso de terreno resbaloso, de vulnerabilidad, porque uno puede quedar muy expuesto, y si se quiere de renuncia a agarrarlo por completo, a saber que uno lo va a agarrar por completo, pero que igual vale la pena mirarlo con atención, porque cuanto más lo miramos, más lo pensamos, si lo pensamos, entre comillas, bien, es decir, si lo pensamos respetando ese misterio, para sostener ese misterio y para que ese misterio siga produciendo en nosotros lo que produce es básicamente algo que nos revela cómo somos, cómo es el otro, cómo es el mundo,
cómo es nuestro diálogo con el mundo, no hay peligro de que destruya nada que no merezca ser destruido. Digamos, por lo menos así lo veo yo, decía Guillermo Nimo, que bueno, ustedes ya no saben ni quién era. Bueno, a nosotros es el desafío en todo caso, que venimos hace ya unos cuantos años tratando de sostener, de que precisamente por las dificultades que entraña esa perspectiva, aún si se comparte, porque hay mucha gente que se dedica a esto que puede compartir esa perspectiva, normalmente se deja a un costado, porque cómo hablar de aquello que en definitiva no se puede terminar de hablar, o para qué hablar de aquello que por más que hablemos nunca lo vamos a terminar de definir. Bueno, a nosotros nos parece que eso es justamente lo que le da sentido, valga la redundancia, a lo que estamos haciendo, y entonces, por más que asumiremos esa imposibilidad, como un acto de conocimiento. Es decir, es imposible, pero es lo único que para nosotros justifica todo lo demás. Lo cual no quiere decir que vamos a estar siempre en una situación de cuelgue volado, en el que, bueno, en el que no podamos dar ninguna herramienta concreta, sino tratar de entender que todas las herramientas concretas con las que trabajamos como realizadores audiovisuales tienen su raíz, se nutren, tienen su savia que viene de ahí, digamos, ¿no? Y que en todo caso está bueno sostenerlo en pie. De esto vamos a ir hablando, el recorrido. ¿Hay algo que alguien quiera? Vamos a dejar eso. ¿Algo que alguien quiera comentar, consultar, opinar alrededor de estas cuestiones antes de que entremos en la parte más práctica y concreta? Muy chiquitito, si se puede, es algo pequeño, pero estoy por arrancar terapia y siento como que la sincronicidad de esta especie de buen pensamiento y no ir contra el misterio para sacártelo de encima y tratar de entrar como con una especie de racionalidad que no se corra de lo vulnerable y lo resbaloso, me parece que me va a servir mucho y nada, simplemente agradecerlo. Súper. Bueno, por ahí hasta te ahorramos el psicólogo. Está bien, aparte. Otro, después tengo que hacer doble terapia por esta clase, andás a ver. Bueno, claro, tenemos un convenio. Pasales, después te paso mi CBU. Bueno, aparte hiciste una síntesis muy precisa de la idea. Sí, hay algo, uno podría decir hay algo terapéutico, pero no me gusta pensar que el montaje o que la realización, obviamente digo, ¿no? Todo artista vuelca en su obra aquellas cosas que lo perturban. Yo diré, hacer una obra cualquiera, en cualquier tipo de expresión, es una manera de sublimar aquellas pulsiones a las que uno no le puede terminar de ordenar y necesita volcarlas. En todo caso, el desafío, y eso es una postura estética, que no tienen por qué compartir, es que eso no es lo que justifica, no es una terapia hacer una película, pintar un cuadro, aunque tenga algo terapéutico, ¿no? Es un acto de comunicación también, de comunicación, si se quiere, y si no le molesta la palabra, trascendente. Es decir, nos comunicamos en un lugar que está por encima nuestro, con el otro al que le puede pasar algo desde su propia perspectiva, análogo a lo que nos pasa con nosotros. Es la forma más íntima de comunicación. Más íntima de comunicación imaginaria, subjetiva, espiritual, ¿no? Hay otras formas de comunicación más íntimas. Que por supuesto una cosa no tiene que quitar la otra. Pero en todo caso, precisamente por ese desdoblamiento, hay algo catártico más que terapéutico, ¿no? Obviamente en la función del espectador de cine, ¿no? Y que tiene mucho que ver esto con el conocerse. Uno qué sé yo, a mí me gusta mucho volver a ver 1000 veces las películas que me gustan. 1000 veces es probablemente una exageración.
pero muchas, muchas, muchas veces. Hay películas que no me canso de ver por más que las sepa de memoria. Porque uno se conoce en ese tránsito. Uno está desdoblado en qué tipo de empatía tenés con los personajes, con las situaciones, en qué miedos se te activan, ¿no? Esos miedos que se te activan no son por la situación imaginaria, que sabes que es desplazada y sabes que no te va a afectar física y personalmente, psicológicamente sí podés estar, si tenés la apertura suficiente, sí, te puede afectar, obviamente. Pero siempre te afecta de una manera catártica, de una manera en la que te conoces, ¿no? Y te conoces objetivándote en esa cosa que está ahí detrás, ¿no? Yo ya que estamos hablando de esto, vuelvo a mi ejemplo predilecto, que si cursaron montaje 1 seguramente me lo escucharon decir, que es el del autito de Psicosis. ¿Hay alguno que no haya visto Psicosis? Voy a abrir el chat porque no todos van a decirme que sí ni que no. Hola gente, dice Denise ahí hace como una hora. Hola Denise. Bien, entonces asumo que todos vieron Psicosis. Recordarán el momento del auto que cuando después del asesinato en la ducha, Norman envuelve el cuerpo de Marion, lo mete en el baúl, lo lleva hasta un pantano, ¿no? Y el auto se empieza a hundir, ¿no? Así en vivo y en directo, no voy a hacer las preguntas que hago cuando estoy en vivo y en presente. Pero las pregunté muchas veces, así que sería muy raro si no les pasa lo mismo. Igual el que no esté de acuerdo lo puede decir. En el momento en el que el auto se está hundiendo, no sé si todos recuerdan, hay un momento en el que deja de hundirse, que queda un tercio del auto, digamos, una parte del baúl y una parte del techo, glu, 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 y en un momento deja de glu, glu, se detiene. Y lo vemos a Norman que mira. ¿Qué le sucede en ese momento al espectador? ¿Qué siente el espectador? No que piensa, ¿no? Sino que siente. Siente el deseo de empujar el auto. No siente un sobresalto, no siente. Bien, yo pensaba que este crimen iba a quedar impune y ahora me doy cuenta que te van a descubrir, hijo de puta, a vos, a tu vieja y a todos los asesinos de mujeres. Uno no piensa eso, uno siente, ¡ah! No se hunde. Y si alguno tiene duda con eso, inmediatamente después, cuando el auto empieza a hundir, se termina de hundir, ¿no? Sentimos el alivio, se hundió, ¿no? Exacto, nos calmamos con Norman, ¿no? Entonces, para mí eso fue muy revelador cuando, aún un poco más joven que ustedes, probablemente, lo vi por primera vez, ¿no? Eso, dije, porque yo no soy Norman. No, yo me di cuenta en ese momento que estaba identificado con Norman. ¿Cómo podés estar identificado con Norman? Está bien, Norman está encubriendo el crimen de la mamá, si lo viste por primera vez y no sabés todavía que Norman es poseído por el fantasma de su madre, digamos, ¿no? Pero en todo caso es Norman en ese momento, no es su madre el que está envolviendo, ¿no? Porque se horroriza además, ¿no? Entonces, con el horror de Norman también empatizamos, ¿no? Mother, blood, viene corriendo, ve el crimen, no lo puede ver, ¿no? Empieza a limpiar, ¿no? Ya todo eso es un proceso técnico, un proceso de montaje, digamos, en el cual estamos envueltos, digamos, en el cual empezamos inclusive a ver si no le quedó alguna gotita antes, ¿no? Y Hitchcock es muy preciso en eso, sabe muy bien cómo tocar esa, ¿no? Porque empieza a limpiar, todos vemos si limpia bien, entonces ya estamos empatizando con él y el proceso de limpieza. Che, guarda, te quedó una manchita por ahí, digamos. Cuando se va, se llevó todo, dejó el diario con los $40.000. Yo, todo esto es probable que no lo recuerden, pero él te lo muestra. Che, se dio los $40.000. ¿No? Y los $40.000 ya es bastante ambiguo, ¿no? Porque le vendrían muy bien los $40.000. Bueno, ya que la mató. Entonces esas ambigüedades, digamos, te ponen en un lugar incómodo. Pero vos estás diciendo, uy, quedaron los $40.000, pero los ve. ¿No? Entonces, ahí por ahí todavía estamos esperando que quede algún rastro, todavía estamos jugando en esa tensión, que lo limpien. No, mejor que quede algún rastro, ¿no? Porque mejor que lo puedan descubrir, ¿no? Porque fue muy bestial, digo, estábamos totalmente identificados con Marion 10 minutos antes de que nos aliviamos de que su crimen quede impune. Es esa la bestialidad de la torsión de punto de vista, ¿no? Y nadie se puede identificar con una estructura que no tenga de alguna manera en su subjetividad, ¿no? Es decir, que cuando sucede eso, digamos, todos somos Norman Bates. Todos
largamos afuera el Norman Bates que llevamos adentro. Lo objetivamos, se convierte en Norman, no soy yo, es Norman. Pero todos nos aliviamos. Entonces, si te aliviaste, si empatizaste, esa figura que hay en la pantalla, digamos, es la que te permitió organizar esas pulsiones que no organizadas podrían llevar a Norman. ¿No? Con lo cual, bueno, es algo difícil de conocer en uno. Y siempre tenemos la ventaja, no soy yo, es Norman. Pero eso nos pasa a todos los espectadores, ¿no? Por eso muchos nos enojamos cuando más o menos Hitchcock está puesto solamente en el nivel de un buen artesano, el mago del suspenso y todas esas boludeces que se dicen, y no en alguien que hay que conocer muy a fondo el espíritu humano para encontrar en todos sus espectadores al Norman que llevan adentro. Hay que saber muy bien, intuitivamente, cómo funciona nuestro imaginario, nuestra subjetividad para poder hacerte identificar sin que inclusive te des cuenta que estás identificado con una bestia que nunca reconocerías como que está dentro tuyo. ¿No? Entonces, ese tipo de actos de conocimiento tienen que ver con la idea del sentido. Cada uno le pondrá la mamá que le corresponda, no, ni siquiera es la mamá propia. ¿No? Supongo que muy pocos de ustedes tienen la mamá, espero que ninguno, que tiene Norman. Sobre todo la mamá que Norman cree tener, habrá que ver, no la conocimos a mamá Bates viva. Así que es la mamá Bates que él cree, que él mantiene viva como fantasma, ¿no? Que él mantiene viva como fantasma en su subjetividad, que él por su culpa, por haberla matado, construyó como idea que tendría ciertas correspondencias con la mamá real, y ahí hay mucha tela para cortar en términos, si se quiere, metafísicos, filosóficos y demás, de la otredad, del otro, de cómo construimos nuestra identidad con la relación con el otro y lo que fuera, pero a partir de una experiencia sensible. Y si nadie se dio cuenta de esto, no importa, porque la catarsis, eso es catarsis, ¿no? Ya se expresó. Al Norman te lo sacaste. ¿No? Hay en todo caso bestias que tienen un Norman tan potente, o variantes del Norman tan potente, que eso no alcanza para limpiarlo. ¿No? Pero muchas veces cuando se dice que el cine violento, que el cine de acción produce acción, produce violencia, introduce violencia en la sociedad, que hay que limitar el cine violento porque el cine violento produce violencia o reproduce la violencia, reproduce en el sentido que vuelve a producirla, bueno, yo no comparto eso. ¿No? Produce una catarsis de la violencia, el sistema, el mundo en el que vivimos es violento. ¿No? Entonces, una producción simbólica que produce violencia te permite sublimar esa violencia. ¿No? Yo siempre pongo en todo caso el mismo ejemplo, o es uno de muchos ejemplos. ¿No? Si salís del laburo en presencialidad, digamos, o en la virtualidad, y tu jefe te puso condiciones humillantes y porque no podés, tenés que darle de comer a tus hijos, o mantener una situación, no podés ponerle los puntos, y lo que fuera, y lo detestás, y lo odiás, y salís así, con la vena hinchada del laburo, y pasás por una sala de cine que están dando Duro Matar 9, no sé cuál, por qué número vamos, pero digamos, la que venga, y te proyectás en McLean haciéndole a todas las... no es que le pones literalmente la carita de tu jefe al villano al que se le ajustan los puntos, pero descargas esa pulsión, la sublimás, la ves proyectada, la objetivás y la podés procesar de otra manera. Inclusive para, en lugar de cagarlo a trompadas como se merece el jefe, hablar con el sindicato, hablar con la cosa, no sé, pincharle la rueda del auto, hacer algo, ¿no? Pero bajo control, digamos, ¿no? Algo que podés manejar, porque lo podés empezar a manejar porque te lo sacaste de adentro. En ese sentido, bueno, todo esto fue motivado, el próximo que quiera intervenir tenga cuidado porque todo esto fue por el psicólogo de Juan. Son cosas que pasan. Bien. ¿Algo más quieren comentar? De todas formas, les aclaro, el sentido es el tema dominante a lo largo de toda la cursada. Vamos a hablar, vamos a seguir. Nunca se puede terminar de hablar de esto, lo vamos a ver en concreto, lo vamos a ver analizando películas, lo vamos a ver desglosándolo en niveles, o yo prefiero llamarlo dimensiones, de cómo se organiza, de qué herramientas tenemos para trabajarlo, de qué sucede con un recorrido que en términos teóricos, y ahí ya podemos hacer un fundido encadenado con la materia más en concreto,
tiene que ver con un recorrido que básicamente la primer parte trabaja en términos de teoría y de reflexión con la noción de sentido, tratando de aferrarla un poquito más sin someterla ni restarle misterio ni todo eso que dijimos. Y una idea que en definitiva, ya que estamos, lo planteo ahora, para nosotros esto que decimos tiene que ver con el recorrido que hacemos cuando vemos una película, un universo imaginario, que sabemos que es imaginario y por todas esas condiciones es posible y bla. Y en definitiva el sentido, cuando uno está viendo una película, digamos, yo creo que es hasta saludable, no digo no estar pensando, porque tenemos una actividad intelectual y cognoscitiva, si estamos conectados con la película, infernal, digamos, ¿no? Pero no empezando a sentir, bueno, esto quiere decir tal cosa, tal otra y tal otra, porque eso suele tener como un efecto de despegue de ese universo, ¿no? Cuando uno transita un universo ficcional, lo transita tratando de comprender mejor las posibilidades, las variantes, las expectativas de lo que puede llegar a suceder, las sorpresas, las reconfiguraciones que eso implica, de comprender para entender el mundo en el cual está. Es decir, que el efecto de sentido es básicamente la lógica que hay inmanente en ese universo. Esto lo vamos a desarrollar con más detalle, pero nosotros lo entendemos como primera definición de esa forma, ¿no? El sentido es la lógica que sostiene el mundo creado. Si vos viste una película y estuviste la hora y media, 2 horas de película sin irte de ese universo, es porque la sentiste, la intuiste, la percibiste consistente, ¿no? Si de pronto pasó en el tercer acto, o no importa, a los 48 minutos, algo que decís, pará, no, nada, pero si este era el mismo que, no, entonces no te la creo, se te desarma inmediatamente, como que se te desinfla, como que volvés, digamos, si estás en una sala, a la butaca, como volvés a tu yo, con tus circunstancias y demás, bueno, que se vaya a cagar, o, bueno, a veces esos son recursos, ¿no? De distanciamientos para, bueno, pero ¿cómo va a volver, no? A veces no se termina de romper. En todo caso, vamos a tratar de pensar algunas variantes con relación a eso, pero básicamente lo que sucede es que uno podría decir como ideal, ¿no? De aquellas películas que, wow, entraste, empezaste a verla y cuando terminó dijiste, estas 2 horas están fuera del tiempo, digamos, no están, no percibí, exagero por ahí un poquito, pero yo creo que es un poquito. Yo creo que en cierto sentido nos pasa eso cuando estamos con una, ¿no? Inclusive no queremos que termine o sentimos cierta desazón cuando se termina porque no queremos, como cuando tenemos un sueño lindo, aunque sea la película una película no agradable, digamos, para transitar emocionalmente, ¿no? Pero cuando sentimos que está cargada, que pasan muchas cosas en ese mundo y que nos gusta o nos interpela lo suficiente como para quedarnos, sostenernos en ese mundo, después cuando salimos de la sala o apagamos la televisión, hay como un muy lento y muy largo fundido encadenado con nuestras circunstancias, inclusive pueden aparecer asociaciones, ¿no? De estructuras, esto es lo que me pasa cuando no sé qué, ¿no? Claro, que pueden ser o no conscientes, pero porque es algo que está organizando nuestra subjetividad. Y si es la lógica inmanente que esto, entonces, para el espectador que hizo ese tránsito y que sostuvo ficcionalmente esa película, hay algo que le dio consistencia, ¿no? Y uno le empieza a hacer preguntas a la película. Yo, no sé si ustedes lo hacen. Hacerle preguntas es quedarse pensando, bueno, pero lo que me pasó ahí, querer volver a verla, no querer volver a verla para ver cómo se movía la cámara o cómo resolvieron técnicamente un efecto difícil de resolver, sino para mirar con más detalle aquello que me pasó con tal personaje cuando le pasó tal cosa, ¿no? Y conocerla con un poquito más de detalle a la película, y si no, ese preguntarle cosas, es decir, no, hay veces que hay como ambigüedades, y a veces esas ambigüedades uno dice, bueno, pero esto no es muy coherente que si el personaje hizo esto en la escena tal, hiciera eso otro hacia el final. Pero, y entonces uno, bueno, ¿qué posibilidad de coherencia hay, no? Entonces uno le sigue preguntando y siguen apareciendo cosas, relaciones con otras películas, con libros que leíste, con cosas que te pasaron en la vida, y empieza a hacer una especie de configuración
que le da sentido a esa cantidad de cosas, a esa multiplicidad de cosas posibles. Básicamente, en ese sentido, una película para nosotros es una especie de mundo a escala, una maqueta del mundo. Una maqueta del mundo que se organiza a partir de un recorrido que es básicamente un recorrido de una mirada, de alguien que mira, que recorre mirando. Nosotros vemos a través de lo que el director tomó como decisión poner ante nuestros ojos y nuestros oídos, y en la combinación de esas cosas, y como viéndolo desde una ventana, ¿no? Entonces, hacemos ese recorrido y buscamos la lógica que hay entre los distintos fragmentos. Lo hacemos todos los espectadores de cine, ¿eh? No lo hacemos como un proceso consciente ese. Lo hacemos como... Lo hacemos no mecánicamente, lo hacemos porque es eso ser espectador de cine. Digamos, cuando estás viendo una película empezás a pensar de dónde viene a dónde va, por qué se hace esto, le pasa lo otro, qué es lo que le puede pasar, me di cuenta de lo que le iba a pasar, no, era eso, pero no tanto. ¿Y por qué le pasó esto? Y ahora entonces, ¿qué le puede pasar? Es decir, permanentemente estamos buscando relaciones y cuando no se las encontramos, o cuando la película no las logra establecer, sentimos que ese mundo se desarma, que ese personaje no es real. Que no es real, sabemos todo el tiempo que no es real, ¿no? Pero pensamos, no nos lo creemos, ¿no? Ese proceso de verosímil responde a que haya un sentido que está elaborado y que sostiene un espacio-tiempo. Es un espacio-tiempo que tiene una dinámica y una lógica propia, autónoma, relativamente autónoma, porque bueno, sabemos que hay ley de gravedad, ciertas expectativas que se pueden romper, ¿no? La ley de gravedad se rompe en Matrix. Pero cuando vemos que se rompe en Matrix, decimos, ¿pero por qué se rompe en Matrix? ¿No? Pues no sé si se acuerdan, si alguno no vio Matrix, no le voy a spoilear nada, pero hay un momento, la película empieza y hay un momento que, muy al principio, parece un policial negro, digamos, no sé si se acuerdan los que la vieron, y entran los policías a agarrar a Trinity, y Trinity se suspende en el aire y despacha a 5 o 6 policías, ¿no? Dice, shit, y se empieza a escapar, ¿no? Entonces voy a decir, pará, ¿cómo puede ser posible? ¿No? La iban a atrapar, ¿qué es? No es Gatúbela, no es una... ¿Por qué? Aparte dice, mierda, no le gustó lo que pasó, pero despachó a 6 policías así como quiso. ¿Y por qué le tiene miedo a los otros? Y los otros la empiezan a perseguir. No, agente, la mierda, me tengo que ir corriendo, ¿no? Cuando salta de un edificio al otro, ¿no? Saltan los agentes y los policías dicen, se quedan ahí, ¿no? Como nosotros los espectadores, ¿no? Es imposible. Entonces, ¿eso qué están haciendo les Wachowski? En ese momento eran ahora son las. ¿No? No sé, siempre tengo problemas cómo me refiero a ellas. No, a ellas cuando hicieron la película. En ese momento, bueno, no importa. Son problemas del mundo moderno que nos toca vivir. Yo como chiste le digo las Wachowski Brothers, ¿no? Porque firman Wachowski Brothers. Perdón, el pequeño desliz. Entonces, Leo se quiere matar, me quiere matar. Veníamos tan bien. Bueno, yo soy yo. ¿Qué hacen ahí las Wachowski Brothers? Dicen, ok, el espectador acá va a estar preguntándose qué, pero cuando vos ves lo que se encargan de decir, che, acá hay un personaje que dice es imposible. Entonces vos, como espectador, ¿qué sentís? Y otra vez, ¿qué sentís? No que entendés, sino que sentís. Ah, bueno, si los directores me están diciendo que esto es imposible, y yo digo esto es imposible, yo que no me banco las películas así, digo, bueno, espera un poquito, porque puede haber una respuesta después. ¿Por qué? Porque el director se está haciendo cargo de decirme, pará, esto ya viene, y después se despierta, se duerme, hasta que estamos todos mareados, no sabemos qué es real o no, y Morfeo le dice a Neo, tenés la actitud, tenés la expresión del tipo que acepta lo que se le presenta porque espera una explicación. Que somos todos los espectadores que estamos viendo eso. Van a pasar una cosa más rara, se va a terminar de invertir eso y va a venir la explicación. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Cuando viene la explicación decimos, ¡ah! Era por todo esto. Pero primero se generó toda esa emocionalidad, sensación, dispersión, no sé qué es real, qué no es real, que obviamente es el sentido de la película, ¿no? Es el sentido que está trabajando la película. Pero bueno. Básicamente a lo que apuntaba con todo esto es que del sentido pasamos primero como experiencia del espectador, vemos algunos recursos de puesta en escena y cómo su articulación y cuáles son las herramientas que tiene el director en su concepto del montaje,
de eso que está haciendo para operar sobre eso y básicamente construir un espacio que ya como espacio está organizado como el espacio y el tiempo en una película son para nosotros objetivaciones de sentido. Es decir, que la construcción hasta geométrica puede o no serlo, digamos, la geométrica, pero siempre el espacio, ese espacio, siempre el espacio que está bien trabajado con una película, ¿no? No siempre las películas trabajan bien el espacio. Digo, no es lo mismo meter el auto en un pantano que prenderle fuego, tirarlo por un barranco o lo que fuera. Porque la película Psicosis termina con lo que sacamos del pantano. Entonces, pero psicológicamente estuvimos hundiendo. ¿Qué fue lo que hundimos con Norman en ese pantano? ¿Qué es lo que quisimos que quede tapado con Norman? ¿Y qué es lo que sacamos? Al final, gracias a Leila, la hermana de Marion, que nos lleva en la última mitad de la película a hacer todo un proceso de, bueno, ahora veamos cómo sacamos lo que metiste ahí. ¿No? Esa cosa toda embarrada que sale al final de la película. Entonces, bueno, trabajamos el espacio, que son herramientas específicas, eso lo vamos a ver llegado a su momento, cómo se manipula el espacio, pero la percepción del espacio cinematográfico es una construcción simbólica, y la percepción del tiempo cinematográfico, que lo dejamos para el segundo cuatrimestre, es construcción simbólica. Es decir, la vivencia que tenemos del tiempo, tal como es manipulado, en su plasticidad, en su elasticidad, capacidad de comprensión, de relaciones y demás, esa bola de tiempo que salimos y podemos configurar cuando, de espacio-tiempo diría, ¿no? No solo obviamente es espacio-tiempo, tiene en su sustento una base, una lógica, que es para nosotros el sentido, y que se manipula, que se trabaja. Y que desde nuestra percepción, ese misterio que preservamos, salvo en su fundamento más íntimo, es algo con lo que se puede trabajar. Digamos. Si se quiere una materia explosiva, es una materia peligrosa, entre comillas, peligrosa, en cuanto al nivel de intimidad, de vulnerabilidad, en la que, pero con la que no solo con la que se puede, sino con la que cualquier gran obra trabaja, o con cualquier gran artista trabaja, y en todo caso es hacia lo que tratamos de apuntar para dar herramientas, más allá de también dar herramientas al artesano del montaje que elabora sus ideas. Pero el montajista tiene que tener una noción del sentido, para nosotros entendido de esta manera, para poder editar bien, ¿no? Porque básicamente tomar decisiones de la organización de los segmentos en su sucesión, en su relación relativa, en la necesidad o no del pulido en el raccord, de las tensiones posibles en el raccord, del efecto que eso producen, a lo único que remiten es al sentido de la obra completa. Y lo que está trabajando el montajista es con el sentido de la obra. Digamos, no es una herramienta técnica que ya está dada en lo que recibe y que lo que tiene que hacer es limpiarla, emprolijarla, pulirla y definirla, sino opera sobre eso. Lo cual en los últimos 20, 30 años tenemos un montón de herramientas para comprobar, porque ya no se venden DVDs o Blu-rays, se siguen vendiendo Blu-rays, supongo, en algún lado, pero una cosa maravillosa, para yo que soy la generación VHS, cuando aparecieron los DVDs, la cantidad de extras que tenían, y entre los muchos extras que solían traer los DVD, estaban las escenas eliminadas. Para ustedes que les gustan el cine, que les gusta el montaje, si les gusta el cine y el montaje, ver cómo se tomaron las decisiones, eso nos da una cocina muy completa de qué decisiones se tomaron, qué quedó afuera, más allá de las opiniones y reportajes, esas cosas que también pueden tener su juego, obviamente, ¿no? Pero ver qué se grabó y qué se eliminó es fabuloso a la hora de comprender cómo funciona el proceso de una película. Bien. Cómo pasa el tiempo, che. Igual arrancamos 19:30, está bien. Pensé que habíamos arrancado a las 7. La materia está organizada, creo que decía, y si no lo digo ahora, con un eje fundamental que es el recorrido que se hacen los prácticos, ¿no? Tiene básicamente una parte práctica y una parte teórica, que en estructura genérica es alternante, porque no siempre es una clase sí, una clase no.
Hay veces que hay 2 o 3 clases teóricas juntas, hay veces que hay varias prácticas juntas, dependiendo del momento y el equilibrio, pero en general es una alternancia. Las teóricas quedan grabadas. Si podemos hacer que sea una sola teórica por día, nos va a facilitar. Si no lo logramos hacer, bueno, serán distintas. Los prácticos sí podemos eventualmente contemplar más los distintos horarios, porque en principio tendríamos 3 comisiones. O sea, se subdividen en 3 y podría dar inclusive para tener 2 comisiones de noche 1 y una comisión de noche 2. Eventualmente si alguno se puede hacer un traslado o lo que sea, eso lo podemos administrar sin ninguna dificultad para que todos estén trabajando sobre sus trabajos en el horario correspondiente a su inscripción. La parte teórica está a su vez dividida en los teóricos que doy yo y los textos que tienen para leer y los parciales que tienen para escribir, que son sobre los textos que tienen para leer. Los textos son complementarios a las teóricas y al recorrido que están haciendo con los prácticos. Hay un diseño sincrónico, más o menos puede desfasarse un poquito o no, entre vean tal película, lean tal texto y traigan para de acá a 15 días tal entrega del trabajo práctico o ejercicio. Es importante que lean, que vayan leyendo. Hay 2 cosas importantes, ¿no? Yo para cada teórica les voy a pedir 2 películas y un texto. No un texto para cada teórica, pero sí 2 películas para cada teórica, que es fundamental que las vean. Es fundamental de toda fundamentalidad. Desde las primeras clases hablamos mucho de las películas. Si estamos entendiendo el sentido de esto, vamos a hablar y referir siempre al sentido de tal película, si no la tienen fresca, realmente se pierden el 70% de la clase. No tiene casi sentido que estén en la clase, sino alguno un poquito más, alguno un poquito menos. Pero la verdad que en eso la virtualidad es un poquito más generosa, porque por lo menos las distracciones no generan murmullos y esas cosas que en la presencialidad pasan. En montaje 2, igual de todas las materias que doy, es en la que mejor responden viendo las películas. Normalmente todos ven todas las películas, pero quiero insistir mucho en eso. Alguno que otro, no llegué a ver tal. Cuando es así, por ahí tratamos de hablar más de una que de otra. Si no tenemos las 2, no es que siempre hablamos de las 2, ¿no? A veces nos enganchamos mucho con una, y a veces nos enganchamos más con otra, y a veces hablamos un poquito de las 2, pero además van quedando esas películas en una especie de acervo que, promediando la cursada, está buenísimo porque empezamos a relacionar con todas las otras películas que ya vimos. Entonces eso se nutre. Porque aparte el sentido se organiza en función de diálogos, ¿no? Entonces, como pasó en tal película, en tal otra, ¿no? Ustedes traen ejemplos de esas películas y sabemos que tenemos un acervo reducido, pero común, compartido, ¿no? Que están elegidas para esos fines. No hace falta que vean para el próximo teórico, que es la semana que viene, los ejemplos que traigo para esa teórica en particular. Si pueden ver Cautivos del Mal de Minelli, mucho mejor. Es una obra maestra absoluta, es una película que iba a decir, en general me muestra un fragmento como disparador. No, véanla. Vean Cautivos del Mal. Es obligatoria, pasó a ser obligatoria. Me di cuenta que ¿por qué vamos a mostrar el ejemplo? Si The Bad and the Beautiful, 1952, si no me equivoco. La tenemos, la podemos subir a un drive. Es una película que recontra vale la pena ser vista. Habla de cine todo el tiempo, porque es un director, un productor, una actriz y un guionista, en sus conflictos internos, y de una manera absolutamente genial. Está llena de consejos concretos, específicos y demás, y aparte es una película muy entretenida y con muchas dimensiones y niveles de sentido. Nosotros usamos una escena en particular, pero que es una escena que si vieron la película, la sacamos 10 millones de veces más jugo que si no la vieron. Así que bueno, vean esa película. Una sola.
me falta una semana, una sola. Dentro de la semana siguiente, la segunda clase, a esta pusimos clase 0, mirá, en el cronograma. La segunda clase va a ser práctico. Ahí le vamos a dar las pautas del primer ejercicio, que todavía no hice una mención de cómo son. Y la clase siguiente, para la clase siguiente, que es el 5 de mayo, tienen que ver Avatar de Cameron y La ventana indiscreta de Hitchcock. Es muy probable que hayan visto ambas. Si no las tienen muy frescas, véanlas de nuevo. Si no las tienen muy frescas es si no la vieron menos de 5 veces y la última vez no fue hace 2 semanas. Claro, ¿no? Si la vieron más de 5 veces o la última vez fue antes de menos de 2 semanas, bueno, si quieren las ven y si no quieren no las vean. Y después le vamos a ir dando. Nosotros nos manejamos sobre todo con la página web. Al final no tomamos una decisión, no dijimos nada que hacemos con el grupo de Facebook. El año pasado tuvimos un grupo de Facebook que lo usábamos relativamente. Yo ponía algunas cosas que me parecía que eran buenos complementos. Podemos revitalizar el mismo, así el que tenga ganas. A veces hablamos de cosas en la clase. Leo suele estar atento cuando está, que es casi siempre, si no siempre, y vuelve y pone en el blog de la página algún cuentito, alguna cosa de la que hayamos hablado. Pero también a veces a mí se me ocurren, como en las otras materias, acá no lo usamos tanto, pero en otros niveles de la materia y en PAB, por ahí sí se usa más, entonces estoy más habituado a usar el grupo de Facebook para mandar cosas que no son obligatorias, que no son necesariamente, y ahí por ahí el archivo, si lo metemos en el mismo grupo, le cambiamos el nombre, que dice Cursada 2020, y en todo caso echamos a los del año pasado, así ya quedan los posteos del año anterior, que por ahí hay extras de películas, escenas eliminadas, o cosas que les puedan servir. Pero casi toda la comunicación va por ahí el sitio de la cátedra de Wix que acaba de compartir Leo. Las películas, supongo que el drive que compartiste, no, ahí está el cronograma. Y después hay todas las películas de no estoy seguro de si Cautivos del Mal. No, no está sí. Cautivos del Mal todavía, bueno, la tenemos que subir. Bueno, está bien, hoy subimos Cautivos del Mal, igual la pueden bajar por torre, no por algún lado, pero se las pasamos. Ahí van a encontrar todo el material siempre. Y tienen el cronograma, que el cronograma puede ir variando. Nosotros teníamos una expectativa con relación al COVID este año, que, bueno, ya no empezó cumpliendo nuestras expectativas, así que mejor no nos hagamos expectativas. El año pasado hicimos una adaptación que vino muy bien para la cátedra. Logramos encontrar muchas posibilidades que pensábamos que no eran probables en reformulación de los trabajos prácticos y ejercicios para optimizar las posibilidades de la cursada virtual. Antes teníamos un TP1 que ocupaba todo el cuatrimestre y que era muy pesado y muy cargado, y lo desdoblamos en 2 ejercicios que lo alivianaron un montón. De hecho, lo llamamos ejercicios porque la idea es que sea eso, un ejercicio, una puesta en movimiento de ciertas cosas y no una pieza, lo cual no es para bajarle el precio, es decir, ustedes lo pueden tomar de la mejor manera que quieran, pero en todo caso es algo como medio de respuesta inmediata, que le tiramos la pauta una semana, como para que en una semana o 2 semanas ya entreguen terminado el ejercicio. Hay 2 ejercicios en el primer cuatrimestre que trabajan con las nociones de espacio, de fragmentación, de fuera de campo, y punto de vista, sobre todo en la construcción del espacio, toda esa articulación de elementos. No hace falta que se lo describa ahora, ¿no? Porque se los vamos a describir. Pero en todo caso son ejercicios pequeños de rodaje que pueden grabar con sus celulares sin necesidad de desplazarse, y que se graban en parejas, o se realizan en parejas.
La clase que viene van a tener el resumen, igual las consignas están ya en la página si las quieren ir viendo, pero en todo caso van a tener el encuentro con sus docentes y la explicación y el detalle, no la semana que viene, sino la otra. Pero sí la semana que viene vamos a hablar de ciertos elementos que tienen que ponerse en juego, sobre todo el fuera de campo, ya en el primer, que después del sentido es la palabra que más me van a escuchar decir, las 3 palabras. Bien. Y después hay 2 parciales domiciliarios que también se hacen en... Bueno, el recorrido práctico se completa con un TP final, que básicamente trabajamos con una serie que tenemos que decidir, se decidirán en estos días, más o menos entre los docentes de las comisiones, con qué serie o series se van a poder trabajar, de modo tal que las puedan ver durante el primer cuatrimestre y en las vacaciones. Se les va a pedir algún trabajito previo mínimo de análisis y de ingreso al universo de la serie, y después todo el cuatrimestre se trabaja con la serie como material bruto, básicamente en 2 opciones, que es la de video ensayo, que eligen, o resumen de temporada. Con especificaciones particulares, que es lo que nos interesa trabajar en relación a los contenidos de la materia, ¿no? El año pasado funcionó muy bien, así que estamos muy contentos con eso. El TP final siempre era un problema que nunca lográbamos estar del todo satisfechos con la propuesta y la fuimos modificando en los últimos años muchas veces. Bueno, ahora creo que el año pasado ya conseguimos un tipo de recorrido y de trabajo que este año lo estamos ajustando bastante, porque el año pasado lo que tuvimos como problema fue que decidimos arrancar más tarde, a fin de septiembre, que había como esa opción, y un cuatrimestre intensivo en el verano, lo cual hizo que terminemos el 18 de marzo y estemos arrancando hoy, lo que pasa, y estemos lo suficientemente quemados como para, bueno, arrancar como podemos. Pero, si bien la cantidad de horas era la misma en el segundo cuatrimestre, estaba todo comprimido en 7 semanas en lugar de las 15 que tenemos ahora, o 16, no, 16 con el levantamiento de actas, 15 semanas que tenemos ahora, que son la misma cantidad de horas, o bueno, 2 o 3 horitas más, pero distribuidas de una manera mucho más pareja. Eso permite hacer un proceso de elaboración mucho mejor en el recorrido de ese trabajo. También tienen un parcial domiciliario, que se hace en parejas, en duplas. De todo eso no hace falta que abundemos ahora. La materia es una materia de promoción directa, se aprueba con 4. La nota surge de un promedio donde no todas las notas valen lo mismo. Digamos. El trabajo práctico final vale el 50% de la nota, un 25% de la nota es el promedio de los 2 ejercicios. Los 2 ejercicios del primer cuatrimestre se promedian y dan un 25%, es decir, los 2 ejercicios juntos equivalen en la nota final a la mitad del trabajo práctico final. No tienen recuperatorio los ejercicios, y los 2 parciales arrojan en promedio el segundo, el cuarto, el 25% restante de la nota, es decir, valen en conjunto la mitad del TP final. Es decir, el 75% de la nota es por la práctica, el 25% solamente por la teoría, pero hay un piso de teoría que tienen que tener como condición de aprobación. Es decir, si sacan menos de 4 en alguno de los parciales, tienen que recuperar, y si no logran recuperar el parcial, desaprueban la materia. No es difícil si estudian, ¿no? Pero tienen que estudiar. Eso tiene que ver con, si sacaron 10 en el TP, si sacaron 10 en los ejercicios, sacaron 10 en un parcial, y no pudieron recuperar el otro y desaprueban la materia. En 2 en la libreta. Bueno,
Supongo que si tienen 10, 10, 10 y 2, vamos a darles una opción el día de levantamiento de actas, pero estudien. Digamos. No, digamos, es como, bueno, si leen los textos, le ponen un poquitito de onda, no, tienen que hacer un esfuerzo por no aprobar. Digamos, no, hay textos que son un poquito más complicados. Si desaprobaron el parcial domiciliario, lo que hacemos es tomarles un parcial policial de preguntas y respuestas, digamos. El año pasado, por la virtualidad, hay que ver si es virtual el cierre de cursada de este año o no. No fue escrito, fue oral, eran pocos. Y no recuerdo, porque ¿terminamos aprobando a todos acá o los que dieron el recuperatorio? En montaje 1 desaprobamos a varios. Bien, acá no. Acá, bueno, todos, a algunos le pegamos algún empujoncito de, bueno, ¿no? Pandemia, qué sé yo, difícil. Entendemos la situación. Pero fue un empujoncito, aclaro, porque digo esto y ya dicen, güey. Prefiero que nos tengan miedo. Digamos, lo que queremos es que estudien, que lean, digamos, es la universidad. Digamos, o sea, no es lo prioritario para nosotros. Pero, loco, si no se le ponen media pila a leer un texto y poder explicarlo, vuelvan a cursar. Sería básicamente el concepto. Jódanse. Hay como condiciones. Bueno, un poquito esa es la idea. El parcial, el TP final sí se puede desaprobar y tiene también instancia de recuperatorio. Lo que no tiene recuperatorio es aquello que no es necesario para aprobar. Si desaprueban el TP final, aunque les dé el promedio, también desaprueban la materia. Pero bueno, tiene una instancia de recuperatorio en la que aparte le decimos cómo nos parece, le damos estrategias, variantes de laburo. Le damos estrategias, variantes de laburo, pero no es que les decimos cómo resolverlo y solo lo que tienen que hacer es hacer lo que le dice el docente. Tienen que hacer un laburo, una reedición del material y ver si logran tener un material que para nosotros el resultado, lo que lograron plasmar, evidencia que las herramientas de la materia las tuvieron. Aunque sea en un nivel aceptable, digamos, ¿no? Bien. Hay algún ejercicio intermedio y hay planteados en principio 3 cortes antes de la entrega final, para el TP final. O sea, y esto es algo que para nosotros es muy importante, y está bueno porque como es un TP acotado, hay como cierta deformación que muchas veces se tiene, producto inclusive diría de los programas de edición y de edición de texto, digamos, ¿no? De escribir en programas de edición de texto, el Final Draft o el Word o el que usen y cualquier, ¿no? Que uno le va poniendo versión 28.3, 28.4, le cambiaste una escenita de lugar, le cambiaste una cosita y ya cambias el nombre de la versión. Hay como una especie de continuum, digamos, entre las versiones, que muchas veces es difícil decir dónde empieza y dónde termina dónde hay de verdad una versión nueva de guión o de corte, dónde es un corte nuevo, ¿no? Es como que se va transformando siempre el mismo corte. Cuando yo estudiaba cine hace muchos años, en video se editaba con 2 videocaseteras. Entonces, si hacías una copia, se degradaba porque era una copia de copia. Ahí se copiaba analógicamente y no había un registro digital. Con lo cual, una vez que terminabas un corte, digamos, antes de empezar el segundo corte, digamos, si querías cambiarle el segundo plano, tenías que cambiar todo lo que venía después. No podías cortar y pegar, digamos, porque eso implicaba una generación nueva. Grabar de vuelta todo el material encima. Y en la segunda generación era aceptable, la tercera generación ya era horrible la calidad del video. Entonces no podías tener, tenía que ser segunda generación el trabajo. Con lo cual, lo que se hacía era pensar mucho qué era lo que tenías que cambiar, porque empezaba plano 1, plano 2, plano 3, plano 30. Che, el plano 4 lo cambiaría. Bueno, en el tercer corte. No lo voy a cambiar ahora. Sé que lo voy a cambiar, sé que me doy cuenta que el equilibrio ahora quedó, qué sé yo. Te podías hacer algún corte así muy degenerado, pero había que tomar mucho las decisiones. Edité
mi tesis del ENERC en Moviola. Moviola era, bueno, no sé si vieron alguna película, una Moviola, ¿no? Se editaba, se cortaba el fílmico. Digamos, solamente archivar, era 40 minutos de material para 15 minutos de película, bruto. Eran 4 latas de 16. Solamente esas 4 latas de 16 para ordenar el material, es decir, cortar cada rollito de cada planito, de cada retoma, sincronizarlo con el sonido correspondiente y cortar el magnético perforado del sonido y ponerlos juntos en un rollito, ponerle Schoenfleck, nomenclarlo, cada 20 cuadros hacerle con un punzón una marquita para no tener que, para saber qué plano, qué toma, qué retoma era y qué frame era. Cada 20 frames se hacía una marca en el magnético perforado del sonido y en el coso. Todo eso llevaba para esos 40 minutos 2 semanas de 8 horas de jornadas de 8 horas. Y después decía, le voy a agarrar 2 cuadros a este planito. Ibas, agarrabas la caja correspondiente con la escena correspondiente, buscabas el rollito, buscabas los 2 cuadritos, se lo pegabas con cinta scotch, ponías la empalmadora, lo volvías a poner y lo veías, y guardabas, y si le sacabas 2 cuadritos, lo volvías a empalmar en el rollito, porque podías cambiar de opinión. Así que cada plano se pensaba. ¿No? Ahí sí estaba la misma cosa de que era el continuum, era difícil decir tengo una versión, tengo una versión, tengo una versión. Es muy importante poder hacer pausas en cualquier proceso de edición, una revisión completa, una mirada donde no es que le vas cambiando cosita y cosita y cosita y una cosita y le saqué 3 cuadros, porque lo que pasa cuando estás haciendo así, que es como normalmente se edita, lo que sucede es que antes de poder tener una revisión estructural de estrategia, le pusiste un montón de articulaciones chiquitas que quedaron algunas buenísimas, le pasaste como si se quiere una capa de lubricante y un barniz completo que lo dejó todo fluido, plásticamente, visualmente, se ve bien, se ve lindo, no hay molestias, pero estructuralmente puede pasar. Y en cambio lo otro puede ser más tosco el corte, porque no estás revisando 2 cuadritos más, 2 cuadritos menos, sino que estás cortando acá, tomando decisiones más gruesas, ¿no? Y después le vas a hacer el pulido más finito, más para acomodar, pero estás todo el tiempo pensando en la relación entre la parte y la estructura, y la totalidad, ¿no? Esas instancias las dan cuando uno dice, este es un corte, entrego, recibo una devolución, vuelvo a pensar el proyecto, cambio la estrategia eventualmente, o modifico la estrategia, y no es que empiezo a hacerle ajustecito, 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 y entonces vuelvo a pensar el proyecto. Que tengan una experiencia de eso, en estos proyectos que son acotados, que son de alguna manera, que aparte otros compañeros de ustedes están seguramente haciendo un proceso similar con el mismo material y pueden mirar y demás, es muy rico, se aprende un montón, ¿no? Y se aprende un montón de un primer corte, a un segundo corte, a un tercer corte, ¿no? Muchas veces en pub yo me encuentro con gente que me dice, no, hasta acá llegamos, ¿no? Es un buen montajista se da cuenta de que, bueno, que hay variantes, hay posibilidades, hay otras cosas que explorar, ¿no? Pensé, llegué a esto, muchas veces, bueno, empecé acá, seguí, y bueno, es lo que nos pasó a nosotros con digamos, pasa en la planificación de una cursada también. Bueno, vino el COVID, nos dio una cachetada, tienen que reducir 6 clases. ¿Cómo? Es imposible reducir, ¿eh? ¿Cómo le pasa? No puedo sacarle un minuto al... Sí, se puede. ¿Querés ver cómo se puede? Crack, clac, le cortás un minuto y se pudo, ¿no? Hay una anécdota famosa de John Ford, en la época del mudo, que laburaban así, que viene el productor y estás 3 páginas atrasado del guión. Arrancó 3 páginas del guión, las tiró y dijo, ya estoy al día, ¿no? Bueno, una cosa por el estilo. Siempre se puede probar otra cosa, ¿no? Por ahí funciona mejor, por ahí funciona peor. Por ahí el haber probado otra cosa no resolvió los problemas de la primera, pero si ves la primera, ves la segunda, mira, se te ocurre una tercera que si no hubieras hecho la segunda nunca se te hubiera ocurrido. Y ese es el proceso que esperamos poder hacer con intensidad en un trabajo con ustedes. Sabemos que se puede, hace 17 años que lo venimos haciendo con variaciones, y el año pasado quedamos muy contentos porque lo que nos pasaba antes que eran trabajos por ahí muy difíciles de llegar a un piso aceptable. No era que aprobaban solo los que llegaban a ese piso aceptable, porque veíamos a dónde habían llegado y qué sé yo, pero que era muy difícil sacar una pieza audiovisual
con relativa autonomía que uno pudiera mostrar, che, mirá lo que hice, ¿no? Y lo que hicimos el año pasado, la mayoría de los trabajos, o muchos de los trabajos, pudieron lograr ese nivel de, che, aquí esto está bueno como pieza audiovisual. Hay una estrategia, hay una mirada, hay un concepto, hay una dirección, se sostiene, relaciona, hay una lectura, digamos, y eso se ve en el material, y a eso es a lo que apuntamos con la materia. Bueno, creo que di un pantallazo general suficiente. No sé, Leo, Marian, Agus, Maxi, Edu, Nacho, si les parece que valga la pena agregar algo, y todos los demás, si tienen algo que acotar, consultar, adelante. Yo solo quiero decir algo sobre la organización de las comisiones docentes, para hacer la parte de los prácticos. Nosotros mandamos la semana pasada un mail con una mini encuesta, consultando quiénes, si conocían gente, como para cursar con compañeros o compañeras, si tenían alguna persona con la que les gustaría armar la dupla. Tienen tiempo de responderla hasta este viernes, alrededor del mediodía. Si no responden, bueno, irán azarosamente a una comisión u otra. Es simplemente un beneficio de, bueno, si conozco a 5 o 6, por lo menos cursemos juntos. Era por eso, no hay problema, si no la contestan, no llegan, no pueden, bueno, armamos las comisiones como están, y después vemos. Pero es para evitarnos después pases una vez iniciada toda la parte práctica. Vale también poner, conozco a este y no quiero con eso. Sí, vale todo, nosotros leemos uno por uno, y en función de eso armamos comisiones que estén más o menos buenas para todos. Les iba a decir algo más. Bueno, por ahí... Sí, claro. O sea, básicamente toda la cursada es en pareja, porque mismo TP es como parciales, todo es de a 2. Sí. Sí. Perfecto. Pueden cambiar de pareja, ¿no? Claro, sí. Sí, de hecho, creo que hay un equipo que contestaron en la encuesta y hacían tripla, digamos. En una tripla, ¿no? Triplas no se puede. Pueden elegir hacer el ejercicio 1 con uno y el ejercicio 2 con el otro, pero triplas no se puede, así que vayan pensando eso por si quieren cambiar de opinión. Y había algo que les decía así, bueno, capaz que lo que estaría bueno es, antes de cortar, a aquellas personas que tengan algún inconveniente de tema horarios y qué sé yo, que se queden conectados un ratito más. Pero dijo Adri al principio de todo, pero mucha gente entró unos minutos después de que se dijo eso. Sí, con algunos que mandaron mail quedamos en eso, que se queden al final, cuando ya cerremos, así vemos las situaciones particulares. Y eso es todo de mi lado, no sé, Leo, si quieres sumar algo más. No, quería escucharles a ellos si hay alguna pregunta. Bueno, perdón, si es así, solamente mencionar un poquito más que en la página van a encontrar todo lo que hablamos hoy, y en el apartado que dice Cursada 2021, ahí es donde van a estar subidos los teóricos de Adri. El link va a ser siempre como decía en el mail, el que tienen ahora, así que se lo pueden guardar. De los teóricos, de los prácticos, cada comisión va a tener un MIT distinto que ya oportunamente se los daremos. Y después tienen links a la bibliografía y la filmografía y el cronograma, etcétera, todo ahí. Están caceroleando acá. Y cualquier duda, escribirnos a hola@montaje2.com.ar. Ahora les paso por cualquier duda con la cursada y estamos para responderles. Gracias. Ahí hay... Sí, hay gente preguntando, dupla, no sé si es mal de tipeo, dupla, nos referimos a que los trabajos prácticos van a ser de a 2 personas. No tenemos compañeros, no importa, vamos a una comisión y una vez que sea como un grupo más reducido, calculamos que alrededor de 20, van a haber varias personas y podrán armar dupla con gente que esté en esa comisión. Ah, rupla. Bueno, ok, es eso.
Sí, Lío, quédate ahora un ratito, cuando ya nos despidamos todos, los que no tengan nada más que resolver, se van y nos quedamos con los que tengan cosas que resolver. Bueno, aparentemente ya estamos cerrando entonces. Bueno, las clases al final en qué horario son, eso es algo de lo que tenemos que terminar de decidir. Asumo o pregunto si pueden a las 20. No van a poder, ¿verdad? Les va a molestar, digo, van a por ahí poder, pero les va a molestar. O no, o les da lo mismo. A la gente que tiene cámara hay como un mix, hay gente que hace hay gente que pero bueno, no sé. ¿Y a nadie Profesor, le molesta? Sí, pero, gracias. Pero ¿de cuánto hora van a ser? ¿De 2 horas las clases? sí. O sea, de 8 a 10. Sería las teóricas solamente, no los prácticos, sino que las teóricas, es decir, en el segundo cuatrimestre hay 3 o 4 teóricas nada más, en el primero 5 teóricas hay en el segundo cuatrimestre, en el primero es más o menos la mitad de la cursada, por ahí un poquito más. El ¿Y 60% los de la cursada. prácticos? Los prácticos se pueden hacer de 18:30 a 20:30, se pueden terminar de combinar en comisión, o de 19 a 21. Cuando dábamos presencial de 18:30, muchos llegaban a las 7, porque el horario habitual en la FADU es de las 7, como esta es de 18:30 a 20:30, terminaba pasando eso, así que la realidad era de 7 a 9. Por eso pusimos ese horario como idea propuesta. Puede ser ese horario en principio ponemos ese horario en la primera clase, si quieren lo charlan en la primera práctico, si quieren modificar algo. Ahí si la gente que está en noche 2 prefiere empezar más tarde porque le viene mejor por el laburo, nosotros asumimos que en noche 2 las teóricas se graban, sí. Se van a grabar todas, van a estar siempre disponibles. O sea, si les da lo mismo, ya somos contemplativos con la compañera que llegaba a las 8 y arrancamos a las 8, y el que se le complica la puede terminar de ver después. Si piensan que nunca van a venir, porque a las 9 empiezan un curso o tienen que a un hermano que le tienen que dar la computadora o algo por el estilo, díganlo y mantenemos el horario, hay como una especie de contrato previo, asumido, que me anoto 6:30 a 8:30 para cursar en ese horario. Es una flexibilidad que a nosotros nos viene bien, y siendo poquitos, le ponemos onda, nos flexibilizamos todos un poquito, y esa onda, digamos. Bueno, hasta ahora ningún problema. Yo me había anotado a las 18, dice Florencia, y querés cursar a las 18. A las 18 no, a las 18:30. Bueno, mantengamos 19-21 en principio, vemos ahora con, no me acuerdo el nombre de la compañera que tenía dificultades, y llegado el caso desdoblaremos los 2 teóricos, y listo. En todo caso, de acá a la semana que viene les informamos por mail. Digamos, todo lo que puede llegar a suceder es que cursen en el horario 18:30 a 20:30, y 21 a 23, digamos. Ahí preguntan si hay grupo de WhatsApp, eso se contestan entre ustedes, y si no... Sí, alentamos mucho que lo armen entre ustedes, pero la comunicación con nosotros va a ser exclusivamente por mail, tanto en la parte de los teóricos como en la parte de los prácticos. Pero sí nos parece una herramienta quizás útil para ustedes para compartirse eso. Y tienen en el mail, a propósito, el primero que les mandamos de bienvenida, los mails de todos los que están cursando y las que están cursando, así que pueden, si quieren, armar una cadena por ahí. Denise, vos eras la que tenías dificultades. No. Vos estás anotada 18:30.
Por eso, vos a las 21. Bueno, quédate un ratito más si podés y vemos ahora y ahí combinamos. Vemos cuántos son. Nosotros asumimos que podía pasar porque nos llamó la atención que eran 20 y pico, que es mucho más que lo habitual. Así que bueno, es probable que desdoblemos la clase, no hay problema. Bueno, ¿alguna otra cosa general que no sea de este tema del horario o de particularidades de la inscripción que están pendientes y esas cosas? Que lo charlamos después. Nada más. Bueno, entonces nos vemos la semana que viene. En estos días le decimos exactamente si confirmamos 18:30. Y es probable que si desdoblamos el teórico, si 18:30 o 19, si desdoblamos el teórico, es probable que desacoplemos, digamos, que armemos un cronograma nuevo para que no tenga que dar yo los dos teóricos seguidos uno detrás del otro, sino que una semana doy en uno y una semana en el otro. Y que organicemos de otra manera para bueno, puede ser muy divertido para mí. Empezar a decir pelotudeces de las 9 hasta las 11. Pero no sé si muy académico. Bien, bueno, váyanse a comer, a hacer su vida. No salgan, quédense.